Muchas gracias, bienvenidos a todos los que se vayan incorporando a este encuentro para celebrar el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Ayer, 27 de junio, se celebró, desde el año 2017 se está celebrando como una fecha que instauró la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y nos podemos preguntar, bueno, ¿y para qué un día de celebrar a la pequeña y mediana empresa? Y es muy interesante porque las pequeñas, medianas empresas son el tejido que realmente fortalece la economía del mundo. Primero, son el 90% de las empresas que conforman la economía mundial. Además, de alguna forma aportan casi que el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Dan empleo a la mayoría de las poblaciones vulnerables, mujeres, jóvenes, y son el semillero de todas las grandes empresas. Realmente la economía del mundo se mueve a través de los microempresarios, de los pequeños y medianos emprendedores. Hoy estamos aquí celebrando y conversando entre amigos. Me encanta recibir en este espacio a Frenji Alvarado, un amigo de hace muchos años, compañero, colega, bueno, de todo. Hemos compartido muchos espacios profesionales en Venezuela, en el área de la publicidad, porque él es publicista, es comunicador social, fotógrafo, locutor. Bueno, ¿qué tú eres tú, Frenji? El amigo de todos. Tú eres el amigo de todos. Además, tienes ya varios años que emigraste, que es un proceso muy interesante. Por eso este espacio lo llamamos Pymes y la migración digital, porque además de los procesos migratorios físicos, las empresas de todo el mundo, no solamente las micro, pequeñas y medianas, sino todas en general, pero especialmente la pyme, está viviendo en los últimos años el gran reto de migrar digitalmente, de transformarse digitalmente, de empezar a funcionar en modelos de economías digitales. Y tú eres un ejemplo de ambas cosas, de una migración física y de una migración digital, con tus modelos de emprendimiento que ya vamos a conversar al respecto. También me acompaña una persona muy querida, José Luis Velázquez, quien es, además vamos, tengo que decir, porque lo primero es la familia. Somos primos políticos, porque es el esposo de una de mis primas queridas, pero además un empresario, hace más de 15 años desarrollando emprendimiento. Tú eres casi un emprendedor, un killer entrepreneur, ¿no? Un emprendedor serial. Emprendiendo negocios en el sector financiero, en el sector de seguros, en el sector patrimonial, lo que llaman el sector de asistencia, si no me equivoco, y después nos comentarás un poquito más detalles al respecto. Con 3 empresas, empezando por Partner Groups, que es una empresa, un emprendimiento de apoyo, ¿no?, a ese respaldo patrimonial de vida y de seguro. También con Best Travel Assistant, que tiene que ver con seguros de viaje y todo lo que es cobertura de ese sector, y Best Travel Memorial en el sector funerario. 3 sectores muy interesantes. ¿Y por qué los invitamos a ustedes acá a conversar conmigo, que también soy una emprendedora, desarrollando desde hace tiempo el modelo de acompañamiento estratégico en el proceso de cambio y transformación organizacional? Porque la mayoría de las pymes son del sector servicios. Y muchas de las personas que en este momento están enfrentando el gran reto de esa palabra que está como de moda, de reinventarse, aunque yo creo que todo el tiempo nos estamos reinventando. La innovación es un proceso continuo, constante. Es justamente en el área de servicios. Ese creo yo que ha sido el mayor reto de todas las pymes que están orientadas al servicio, porque el servicio se caracteriza por la atención humana, por el tú a tú. Y justamente el tema de la automatización y la digitalización genera grandes oportunidades, pero también grandes dificultades para sobrellevar ese paso. Entonces, pues con este preámbulo, la idea es que esto sea una conversación, que no sea un monólogo. Les dejo una primera pregunta a ambos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes, José Luis y Frenji, que ha sido el mayor reto al que ustedes se están enfrentando en ese proceso de migración digital que ambos han vivido en el desarrollo de sus emprendimientos? Vamos a escuchar a José Luis. Cuéntanos. Fíjate que es muy interesante
primero que nada el emprendimiento, bueno, antes que nada, Florinda, muchísimas gracias por el espacio hoy acá. El emprendimiento es un tema bien serio. El emprendimiento, como bien dices tú, ya comencé con emprendimientos hace 15 años atrás. Imagínate que mis primeros emprendimientos fueron hacia el área de la construcción. Y en esa época, en Venezuela, el tema de la construcción se hizo bastante complicado, me fue bastante, llevé unos golpes bien serios. Y de repente alguien me dijo para asesorar en el tema en el área de seguros. Yo en ese momento dije, ni idea, ni pensar en el área de seguros, y fíjate que probé y resulta que esa prueba fue el negocio de mi vida, porque aquí ya definitivamente me quedo en esta área de la asesoría en seguros, primeramente hacia el área de seguros hacia otras compañías y después con compañías propias. La migración actualmente digital creo que es un proceso bien interesante porque, número uno, ya cuando nosotros comenzamos todos a migrar, definitivamente en los negocios nosotros migramos personalmente de manera directa. Cuando se comenzó a migrar a otros países, igual entonces era más complicado aún porque a pesar de que te estabas yendo, los negocios se estaban quedando. Entonces era hacer negocios en nuevos lugares, pero también sostenerte o sostener los negocios que ya tú tenías. Entonces, de una u otra manera, la parte digital, la parte comunicacional era más importante aún para nosotros. Durante el proceso de pandemia se ha hecho más interesante o más necesario el tema digital. Como bien sabemos, procesos que tal vez ya nosotros cuando estábamos comenzando a trabajarlos, tal vez procesos que se debían demorar o que se iban a hacer en 5 años, se tuvieron que hacer en meses. Las inversiones que se tenían que hacer, o las inversiones que nosotros como emprendedores para hacer crecer nuestros negocios teníamos pensado hacerlas en los próximos 2 o 3 años, se tuvieron que adelantar y hacer en meses, y las inversiones ser más fuertes aún. Y otra cosa muy importante y que siempre yo manejo es la disciplina. Tuvimos que ser aún más disciplinados en el tiempo de pandemia para poder trabajar aún mejor y poder seguir adelante con nuestros emprendimientos. A la fecha, no me lo has preguntado, pero a la fecha, gracias a Dios, los emprendimientos se han sostenido, y se han robustecido. Y lo bueno es que tal vez antes nosotros, y estoy seguro que Freya también parte de eso, antes nuestros clientes eran básicamente los que nosotros podíamos visitar, a los que podíamos tocar la puerta, y entonces eso sucedía mucho, porque de hecho en mi negocio sucedió, yo tengo equipos de asesores, equipos de aliados, y cuando comenzó todo el tema de la pandemia, porque ha sido definitivamente un antes y un después, una de las principales cosas es que ahora la gente no me recibe y ahora no les puedo tocar la puerta. Pero es que ya va, es que antes tú de repente, si estabas en Caracas, solamente visitabas a la gente de Caracas, o si estabas en Barquisimeto, solamente los que estabas en Barquisimeto, o en Utah, los que estaban así. Yo estaba en Lima y también me pasaba lo mismo, solamente los que nos tocaba. Ahora sencillamente nuestro universo de tocar puertas es cualquier parte, porque eso nos ha permitido este nuevo esquema de comunicación que se está abriendo y que vino para quedarse. Nos queda otra cosa que sencillamente arrearlo y invertir y seguir disciplinándolo. Yo creo que eso es el todo. mundo, esa es una de las características de esta economía digital a la que se tiene que enfrentar el emprendedor. El mundo se volvió el mercado. O sea, si sigues pensando de manera limitada que tu cliente, que tu mercado, que tu nicho es el que tú podías tocarle la puerta solamente, o tu ciudad o tu entorno, estás limitándote de una manera impresionante, porque ahora, ¿cómo desarrollo un modelo de negocio que me permita aprovecharme de esta plataforma? ¿Cómo fue esa experiencia, Frenzy, en tu caso? Venía de ser un exitoso comunicador, publicista, con agencia, bueno, lo viví, te conocí con clientes, y de repente un día te pasa lo mismo, decides, pues, por las razones que muchos ya conocemos, razones personales, migrar con tu familia y volver a empezar en otro país. Hacer comunicación, hacer medios de comunicación, plataformas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lograste hacerlo? ¿Y cómo se siente ese poder de el mundo es mi mercado? Ya no es una ciudad, ya no es un país. Gracias, Linda, gracias, Solí, por permitirme participar en este conversatorio o en este encuentro, como dice Florinda. Te cuento que cuando llegué, lo primero que tuve que contrarrestar fue las personas que me recibieron. Sí, la mentalidad
del venezolano que emigró primero. Porque el venezolano que tenía tiempo aquí decía, usted es obrero, usted no, olvídese del título, olvídese de lo que estudió, olvídese de lo exitoso que fue, usted aquí es obrero. Y yo no lo quise aceptar, yo no puede ser. Es que aquí no hay venezolanos, aquí estamos en la pata, sí, casi que en la parte de atrás del sol. Y yo, no, pero no, me niego rotundamente a eso, ¿verdad? Tengo 20 años trabajando en las redes, trabajando en la comunicación, y dije, no, esto no puede ser así. Y bueno, existía una cuenta llamada Venezolanos en Utah, y honestamente siento que fui muy tímido, y lo que hizo José Luis, esto fue el comienzo, pero uno lo hizo de una manera muy temerosa. Nunca pensé en lo que se iba a convertir. Tanto que yo decía, bueno, existen venezolanos en Utah, y habían 100 personas, con 100 personas. Y yo, bueno, pero voy a crear otro nombre. Ahí fue uno de mis primeros errores por desconocimiento y por falta de ambición, ¿no? Pusimos Panas en Utah, lo cual nos limitó. Gracias a Dios rompimos esa barrera, pero eso es un cuento que más adelante les explicaré. Y comenzamos. Claro, y disculpa que te interrumpa, claro, porque panas es un modismo muy, muy venezolano. Muy venezolano. Y si tú quieres acercarte no solamente a un modelo de mercado venezolano, sino a una comunidad latina, eso es muy interesante y hago el paréntesis porque eso es un error. Y interesante que podamos compartir eso con las personas que están en su proceso de fortalecimiento como pymes, como emprendedores. Hay que tener mucho cuidado y, como tú dices, no hay que ser humilde, hay que soñar en grande. Es correcto. Y fue uno de mis errores en ese momento, y lo reconozco, y revertirlo me costó un par de años. Revertir la situación, y bueno, me convertí en el Pana en Utah. Gracias a Dios, porque la frecuencia y el recall fue tanto en las redes, especialmente en los medios que ya estaban instalados, que son los grupos de Facebook, que era el único medio de comunicación que existía, y los canales locales, que era Univisión y Telemundo, los espacios. Hicimos tanto recall y frecuencia que, bueno, me terminaron aceptando, porque la población nuestra, como les comentaba antes, es de unas 12,000 personas en Utah, ¿no? Pero resulta que hay 500,000 de mexicanos, por ejemplo. Y cuando hablamos de negocios de pyme, hablamos de que en venezolano hay como unos 300. En mexicano, bueno, ya pueden sacar la proporción, hay miles, no sé, 1,000 algo. Pero aún así logramos comenzarlo, y comenzamos, cuando llega la pandemia, nos hace crecer, nos obliga a crecer. Cuando estaba escuchando a José Luis, como el José Luis, lo que él dice, cuando dijo de las inversiones que teníamos que hacer, es cierto. Tuvimos que hacer la página web inmediatamente, la radio digital inmediatamente, la aplicación en Android inmediatamente. Tenemos que hacer todo en meses, porque era el momento, la gente nos estaba buscando, nos convertimos en el único medio de comunicación. Inclusive los canales de televisión perdieron su fuerza. Fue un proceso que se unió con la pandemia exactamente en estos años. Y bueno, nosotros agarramos bastante fuerza a nivel digital, al punto de que, bueno, todas las informaciones eran por allí. Eso nos permitió. Hay un dicho muy famoso, que el que pega primero pega 2 veces. Yo lo escucho porque una de las limitantes que uno escucha en los emprendedores, sobre todo en este momento, es que invertir en la migración digital, en la automatización, es muy costoso. Sobre todo aquellos que no estaban preparados, que al final de cuentas creo que ninguno de nosotros estaba preparado. Ya las organizaciones estaban en un proceso de digitalización. Bueno, vamos a tener una web, vamos a tener nuestras plataformas, pero eran procesos, como ustedes los han señalado, procesos que tenían como unos plazos, ¿no? Unos tiempos. Y resulta que llegó la pandemia y fue el gran acelerador. Eso fue la gasolina que incendió el bosque. Y entonces obligó a muchos de los emprendedores a acelerar esos procesos. Y creo que muchos están en este momento ante la disyuntiva de hacerlo bien o hacerlo rápido. ¿Es posible hacerlo rápido y bien sin tener que morir en el intento? Y otra cosa que me parece que es importante hablar del tema financiero. ¿Qué tan costoso puede resultar
esa migración digital. Obviamente, sé que depende del tipo de plataformas que cada uno quiera desarrollar, pero hay opciones. Ustedes que han vivido ese proceso y que lo están viviendo, porque creo que ninguno de nosotros está al 100% de las capacidades y posibilidades que nos ofrece el mundo digital y la migración digital. Pero, ¿cómo hacer ese viraje? ¿Cómo hacer que ese viraje sea rápido, eficiente y, bueno, usando una palabra que está de moda, ágil? ¿Cómo incorporar agilidad a este proceso de transformación? Yo creo, Florinda, José Luis. y estoy seguro que French iba con el rápido y el bien depende de la cantidad de dinero que tengas y la cantidad de dinero que quieras invertir. O sea, yo creo que ahí no hay discusión alguna al respecto. Pero sí quería, lo puedes hacer rápido, lo puedes hacer bien, dependiendo de la cantidad de dinero con la que o la inversión que estés dispuesto a hacer. Pero también es importante que hay que cubrir los pasos y las prioridades. Puedes tener un presupuesto muy grande, pero si no te has preparado, si no lo has hecho, si no has planificado correctamente hacia dónde vas y qué quieres hacer y cuáles son las cosas que quieres lograr, allí el presupuesto definitivamente no te va a funcionar, porque eso sí sería el rápido con dinero, pero no lo estás haciendo bien y los resultados no son los óptimos. Si tú me preguntas a mí, es preferible optimizar el presupuesto, ver cuáles son las prioridades, hacer una buena planificación, ver hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr y después en base a eso poder agarrar y poder invertir. Fíjate que yo te pongo un ejemplo rapidito, precisamente por el tema de la migración personal, no la migración digital, sino la migración física. Yo trabajo con equipos de trabajo y ya y cuando yo migré personalmente hace 4 años atrás, comencé a hacer todo por Zoom. Todo el mundo me decía que eso no funcionaba, que si yo estaba loco, que el Zoom no iba a funcionar y todo lo demás, y yo les decía, señores, más allá obviamente, no se preocupen, que les aseguro que esta es la herramienta del futuro y esto nos va a permitir llegar a más personas. Y esa gran ventaja lo que nos dio fue que cuando comenzó la pandemia, mientras que todo el mundo no sabía cómo manejar un Zoom, nosotros andábamos ya como pez en el agua. Y eso nos facilitó poder hacer esos primeros meses de trabajo remoto, nos los permitió llevar de verdad bastante, pero bastante bien. Te quería hacer ese comentario también de cómo, de ese proceso de migración hacia lo que son las redes o hacia lo que son las plataformas de comunicación actual. Sí, bueno. Definitivamente no tiene por qué, rápido y furioso, no lo vamos a hacer tan eficiente como la película, pero sí creo que también es un tema como de equilibrar entre cómo hacerlo que quede bien perfecto, porque a veces el perfeccionismo mata la agilidad, y cómo, pues de alguna manera también llenarnos de esa valentía y de innovar y ser los primeros. Eso que tú comentas, José Luis, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a usar esta herramienta. También creo que los que se prepararon, lo que hicieron la migración física, entre los cuales yo me incluyo, esa migración física nos preparó mucho a eso porque, bueno, de alguna manera tuvimos que mantenernos en contacto con esas redes de trabajo, relacionamiento, ese networking, y bueno, eso permitió que ya probáramos y experimentáramos. ¿Cómo fue tu experiencia, Frenji, en ese sentido? Mira, mi caso, nosotros por supuesto planificamos cuando vimos que era el momento oportuno lo de la pandemia, se hizo la estrategia, pero también hay una serie de plataformas y que también en Venezuela tú las desconocías, porque en Venezuela tú estabas en una burbuja. Cuando sales te das cuenta que hay un mundo que está disponible para ti, que hay una manera de distribuir información, de distribuir productos, total, ¿no? Pero existen diferentes plataformas que te pueden ayudar a comenzar. Por ejemplo, mucho en Venezuela que crear una página web era como secundario. Acá es una prioridad, en este momento es una prioridad. Las redes sociales puede pasar cualquier cosa. Y eso es algo que en cualquier momento, que es un tema que tenemos que discutir en algún momento, pero las redes sociales en algún momento puede cambiar. ¿Por qué? Porque puede dejar de ser el Instagram la principal, puede cerrarse el Facebook. Facebook tiene una demanda en Estados Unidos de los 50 estados, 48 estados están demandando a Facebook por monopolio.
Eso en algún momento va a explotar, va a tener unas condiciones, etc. ¿A qué punto quiero llegar al sentido práctico? Yo puedo crear una página web, claro, no con las condiciones, como me estás hablando de rápido y eficiente, pero si la necesito rápidamente, puedo crearla en GoDaddy, por ejemplo, y pagar mensual. Tú dirás, bueno, pero esto no es lo mismo, no lo resuelves. Sí, porque tienes una presencia, logras algo, pero siempre y cuando tengas establecido los pasos a seguir y digas, esto es provisional, esto lo voy a utilizar solamente para lograr una presencia mientras yo voy desarrollando. Ahí es donde entra el juego, porque sí. Claro, estamos hablando ahorita de lo que ya nos pasó, porque es como cuando compras las acciones en la bolsa. Bueno, ya las de Tesla subieron, oye, no quedó nada para mí. No, hay otras opciones que siguen estando vigentes y siguen estando oportunidades, que es con pocos recursos, pero inteligentemente puedes lograr avanzar. Es que ambos han tocado un tema muy importante, foco estratégico. O sea, no hay forma de avanzar si tú no tienes claro hacia dónde. Como la famosa frase del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella pregunta, ¿y a dónde voy? Bueno, ¿dónde quieres ir? No lo sé, entonces no importa qué camino tomes. El foco estratégico es fundamental para cualquier modelo de emprendimiento, cualquier modelo de negocio, cualquier proceso de cambio y de transformación. Yo digo que para avanzar, el primer proceso tiene que ser un proceso de imaginación, un proceso creativo. O sea, escríbelo, plásmalo. Hay gente que dice, no puedo avanzar porque no tengo recursos, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, pero todos tenemos el recurso de la creatividad, que es imaginarme los escenarios posibles. Y ambos coinciden también en algo interesante, que es cómo se plantean esos pasos, corto, mediano y largo plazo. No puedo solamente mirar hacia el futuro, porque hoy en día hasta esos plazos cambian. Bueno, ¿qué puedo hacer en los próximos 3 meses? Pero ese que puedo hacer en los próximos 3 meses va a impactar lo que va a suceder en 6. Y eso que voy a hacer en 6 va a impactar lo que va a ocurrir en 1 año, lo que va a ocurrir en 2, lo que va a ocurrir en 5. Entonces, ¿de qué manera yo puedo dibujar, imaginar, visualizar, utilizando la palabra que a ustedes más les convenga o les parezca? ¿De qué manera puedo visualizar esos pasos inmediatos en cortico, como tú dices, lo que yo soy capaz, qué puedo comprar, qué puedo adquirir, qué opciones hay en las plataformas digitales que me permita a mí ir avanzando, pero siempre con una mirada mucho más ambiciosa para que no quedarnos cortos? Y Friendly, has mencionado algo muy, muy interesante, que en este momento muchos de los emprendedores está como de moda. Todo el mundo tiene una página en Instagram, todo el mundo tiene una cuenta, y las redes sociales se han vuelto como la gran vitrina y la gran panacea. Lo que pasa es que creo que pocas personas comprenden, y tú lo has señalado muy interesantemente, que al final de cuentas las redes sociales son de otra gente, no son tuyas. Entonces, esos espacios simplemente son... en estos días estaba viendo el documental El dilema de las redes sociales, que si no lo han visto se los recomiendo, es excelente. Y había una frase que me marcó cuando dice que si tú no estás pagando por el producto, entonces el producto eres tú. Y tenemos que entender que en las redes sociales usted no es el protagonista ni su producto, usted es el producto. El algoritmo está usando nuestra información y en cualquier momento va a cambiar su uso. Entonces, realmente lo que sí podemos, de donde somos dueños y donde podemos nosotros sembrar a futuro, son en nuestras plataformas propias. Por eso es tan importante buscar plataformas digitales, ya sea un website, ya sea un blog, ya sea landing page, o sea, buscar alguna manera de que tengas tu propio espacio y que lo potencialices con el uso de las redes sociales, pero hay que tener una comprensión, porque si no simplemente estamos como haciendo el juego, ¿no? Haciendo el juego a estos grandes dueños en este momento de estos monopolios, porque bueno, lo que está señalando, en cualquier momento algo puede suceder con esas demandas. Quiero comentarte algo. Aquí se maneja mucho dentro de los Estados Unidos las empresas multiniveles. Puedo hablar de marcas, Royal Prestige, Princess House, etc. Bueno, inclusive Utah, en el estado de Utah está la sede principal de todas a nivel nacional, a escala nacional, porque se dan las condiciones legales para que puedan funcionar. Entonces, existen muchas personas en ese multinivel que utilizan el Facebook, utilizan las redes sociales, el Instagram para promover su producto. Tienen hasta 20,000, 30,000 personas, hay una que tiene 56,000 personas. Y yo le hice una pregunta en un momento de asesoramiento que ella nos pidió,
Y yo le dije, ¿qué pasa si Facebook le cierra la cuenta? Y ella me quedo sin negocio. Usted sabe, usted tiene esa base de datos, esas 56,000 personas saben dónde están. Usted la puede llamar después. Si llega a Facebook y le dice, como nos ha pasado, Facebook te está limitando cada día compartir la información dentro de los grupos. Instagram, cada vez el algoritmo ya no funciona, ya funciona de acuerdo a lo que tú compres. Ayer yo estuve en Walmart comprando una base para una hamaca como buen llanero y apenas llegué a mi casa y cuando reviso el Instagram me empezó a salir la publicidad de Amazon de los diferentes tipos de hamacas. Y tú dices, bueno, ¿y cómo? Ni lo nombré. El productor lo acabo de decir, el productor es tú. Exactamente. Entonces, es que es clave y me gustaría dejarlo bien, de verdad, que las pymes entiendan, luego de ver este video, que usted tiene que tener una página web donde usted sea el dueño de la información y controle la información. Porque en algún momento eso es lo que va a prevalecer en el tiempo. Mira, tienes que registrar esa frase de un llanero en Utah. Hay algo bien interesante y creo que uno de los grandes retos que me gustaría que conversáramos, el cómo mantener el equilibrio entre, sobre todo las empresas pyme que tienen que ver con servicio. Ustedes han sido muy exitosos y han logrado migrar digitalmente y seguir siendo exitosos en un mundo de empresas de servicio. O sea, trabajan con personas, con seres humanos. Y a mí me lo han preguntado mucho en estos procesos de acompañamiento. Sí, tenemos que incorporar tecnología. Más del 70% de la pyme, a raíz de esta, hay unas encuestas en las diferentes organizaciones empresariales a nivel mundial, a raíz de la pandemia, están invirtiendo en cambios tecnológicos, en incorporar tecnología, en automatización de procesos. Ahora bien, ¿cómo mantener un equilibrio entre la automatización y la humanización? ¿Cómo hacer que esas personas, porque aquí no solamente nosotros como empresarios estamos migrando, también nuestros usuarios están migrando y nos encontramos muchas veces con barreras generacionales? No todos nuestros productos son para millennials, centennials, no todos nuestros productos y servicios están diseñados para lo que llaman los nativos digitales. Muchos de nuestros productos, por ejemplo, en el caso tuyo, José Luis, son productos para lo que yo llamo los seniors 4.0, para personas maduras, de mediana edad, jóvenes de juventud alargada como nosotros, que somos migrantes digitales. Es decir, no nacimos con toda esta tecnología a nuestra mano, sino que la hemos ido adaptando. Y ese sector, ese mercado, tiene resistencias de uso, ¿no? Entonces es una paradoja, es muy paradójico. Mientras más tecnología estamos incorporando, pareciera que más estamos alejando a ese contacto humano. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué recomendación o cómo lo están manejando ustedes para hacer un equilibrio entre automatización y humanización del servicio? José Luis. Bueno, esa es una pregunta. Mira, allí hay varias cosas que hay que comprender por ejemplo, nosotros trabajamos en servicios, pero nosotros, o sea, yo me encargo, nosotros, mi equipo de trabajo como tal, y cuando te digo mi equipo son, digamos, el equipo de planta, nosotros somos prestadores de servicio. Y cada vez ya nosotros tenemos dos tipos de clientes, y eso es bien interesante, que son los clientes que al final terminan comprando los productos que nosotros sugerimos, pero también tenemos obviamente a nuestro equipo de aliados que al final de cuentas también son nuestros clientes. Entonces tenemos que trabajar de dos maneras, como yo y tú bien lo sabes, trabajamos lo que son los canales de comunicación internos y lo que son los canales de comunicación externos. Cuando hablamos de comunicación de canales externos, son los que estamos trabajando de cara a los compradores, de cara a la persona que es al final el comprador final, que para ese sí efectivamente estamos utilizando, estamos trabajando en todo lo que es la parte de redes como tal, de redes sociales. Sin embargo, también tenemos que trabajar en todo lo que es la parte de comunicación interna y tenemos que trabajar con mecanismos más sencillos.
Y nos está pasando que dentro de nuestros grupos, y eso es interesantísimo, no tienes idea lo rico que es, o sea, lo rico que es. Nosotros tenemos grupos o personas que trabajan con nosotros, tenemos personas de 24 o 25 años que trabajan con nosotros, pero también tenemos personas de 68 y 70 años dentro de nuestros grupos. Y entonces el de 25, 30 años lo tienes que frenar, o sea, ya va. Pero la persona de 60, de 40, porque de 45, 50, 60 años, digamos que hay que llevarlo en un proceso distinto. ¿Cuál es la solución? Mayor acompañamiento, mayor cercanía, más llamadas, más apoyo, más decirle cómo se deben hacer las cosas. Y si tú me preguntas, de verdad, mucha disciplina hacia ellos y sencillamente, de verdad, comprender que nosotros somos unos prestadores de servicios y que todas las personas para nosotros deben ser iguales. Y así es que calidad de servicio por sobre todas las cosas, y a ellos, al final, darles mayor soporte de lo que pueden ser las personas más jóvenes, o no necesariamente más jóvenes, sino más versadas en el tema tecnológico, porque también tenemos jóvenes que, no sé, vienen o sea, hay de todo un poco, para no decir, pero sí efectivamente es el acompañamiento, porque mientras tú más las acompañas, se sienten más seguros. Y mira, y desde el punto de vista de la venta hay una cosa que es totalmente cierta: la experiencia no tiene precio. Entonces, ese recurso de muchos años de experiencia no lo puedes perder, al contrario, lo tienes que potenciar para que siga produciendo. Generar confianza y reputación. Eso es lo que te escucho. Ese acompañamiento es una palabra clave, totalmente de acuerdo contigo. Ciertamente, no, la idea no es etiquetar y decir que los jóvenes saben más de tecnología. Hay jóvenes que no saben tanto y hay personas más adultas que saben mucho de tecnología. Pero en general nos podemos dar cuenta que no podemos casarnos o pensar que la tecnología lo va a solucionar todo. Totalmente, más tecnología requiere más humanidad de parte nuestra. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. ¿Qué nos comentas tú, Frendy, de esta experiencia equilibrando, sobre todo que tú manejas unas plataformas que son medios de comunicación, los nuevos medios? Te escuchaba hace rato que comentabas cómo la televisión tradicional pues bajó totalmente su alcance, su impacto, y estos nuevos medios, radios digitales, empiezan a acercarse más. ¿Cómo manejaron ustedes, cómo manejaste tú en tu proyecto empresarial el poder más tecnología, más elementos digitales y lograr esa cercanía y que la gente se sintiera parte de? Mira, con lo primero que hicimos fue un análisis de qué redes sociales, cómo se estaba comunicando la gente, y atacamos por ahí y empezamos a darle información dentro de los canales que ellos ya tenían preestablecidos, dentro de las mismas redes sociales, y nos lo llevamos a todo para nuestra página web. Esa fue la estrategia, funcionó. A nivel de clientes, como está planteando José Luis, yo también tengo unos clientes que son, por supuesto, los sponsors, que todos son pymes, bueno, en su mayoría algunas son grandes empresas, que realmente el éxito fue que nosotros los tomamos desde el principio. Personas que estaban en su casa ofreciendo pequeños. Y claro, en Estados Unidos se presta mucho para hacer este tipo de negocio con poca inversión, porque el sistema capitalista está diseñado para que tú tengas un negocio. Entonces, el crear el negocio es gratis. El vender comida necesitas una licencia de manipulación de alimentos que vale $20. Entonces, pero muchas personas desconocen eso. Entonces, lo primero que hicimos fue comunicarlo y preparar a las personas en convertirse en pymes. Entonces, claro, ahora después de 3 años estamos hablando de empresas consolidadas, de restaurantes consolidados, que son nuestros más fieles clientes, ¿no? Otro punto que quiero acotar, estaban conversando ustedes, me recordaron una última conferencia en Venezuela que di en la Universidad Lisandro Alvarado, en la UCLA. Dimos una conferencia llamada Los Social Media, y habíamos uno de cada elemento. En ese momento, te estoy hablando del 2016, en ese momento yo estaba con las redes sociales, pero realmente era un creador de contenido, pero más no un estratega de las redes sociales, que me podría caracterizar en este momento por experiencia propia. Y comencé a hablar de cómo vender la fotografía, cómo utilizar la fotografía para redes sociales,
siguiendo los principios de la fotografía profesional, pero con un teléfono. Eso era algo muy novedoso en el momento. Habían, no sé, 300 personas. Esas 300 personas que llenaron el auditorio, 290 eran estos jóvenes. Jóvenes que estaban buscando información, que querían, habidos por utilizar las redes, por vivir de ellas. Todos querían ser community manager, y creo que sigue siendo una tendencia. Y como un 10% eran personas muy puntuales, que eran periodistas, productoras audiovisuales, que ellas venían de lo que podemos llamar nosotros la vieja guardia, de hacer comerciales de televisión, de hacer revistas, eran los que estaban allí viendo, bueno, y una de ellas se me acerca y me dijo, oye, Feñi, gracias, por fin me diste lo que realmente necesitaba. Y yo le digo, ¿cuál es tu negocio? No, mi negocio es productora de televisión. Oye, pero yo hablé fue de fotografía, no, pero me diste lo esencial, es llevar lo que nosotros sabemos hacer, todo lo que hemos aprendido, los comerciales, cómo manejar el target, hacia dónde llevarlo, a los nuevos canales. Simplemente convertirlo en los nuevos canales. Eso fue para mí una enseñanza. Yo quise enseñar algo y aprendí. A partir de allí dije, oye, es correctamente lo que hay que hacer. Llevar lo que exitosamente hemos hecho en los medios tradicionales a los actuales medios, a los actuales medios tecnológicos. Y bueno, eso ha sido parte, creo que ha sido parte del éxito. Has tocado un punto muy, muy importante y lo conversábamos José Luis y yo en otro espacio, que es ese modelo de pensamiento que yo llamo los seniors 4.0, ¿no? Es que al final de cuentas, toda esa experiencia, todo ese conocimiento que se tiene dentro del espacio tradicional, sea cual sea su espacio, y los que están aquí como emprendedores, es importante que subrayemos eso que tú acabas de comentar. Nadie te quita lo bailado. Nadie nos quita lo bailado. O sea, usted está empezando a conocer un nuevo canal, un nuevo medio, unas nuevas plataformas, pero usted no llegó en blanco. Traemos toda una experiencia, traemos todo un conocimiento. Entonces, si usted pertenece al sector de comunicaciones, como el ejemplo que estás brindando, pues ¿qué ha aprendido en ese sector? ¿Qué sabe usted? Y ahora, ¿cómo aprende a utilizar esos conocimientos en ese nuevo espacio? En el caso, por ejemplo, de José Luis, todo ese know-how de experiencia de trabajo, de tocar puertas, como tú dices, de hacer relacionamiento en vivo y directo, bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esos negocios a través de esas plataformas? El tema, por ejemplo, en este momento, acá tenemos gente del sector inmobiliario. Bueno, ahora, ¿cómo utilizar las redes? Aquí tenemos gente que hacía su forma, que vendía sus inmuebles utilizando el periódico, con los famosos clasificados. Y ahora están haciendo webinars, y ahora están haciendo Zooms, y ahora están utilizando Reels. Es simplemente eso que yo sé hacer, cómo lo utilizo en las nuevas herramientas, cómo lo potencio, cómo lo fortalezco. Eso es sumamente importante y sí creo que es inspirador, porque no podemos decir, bajo la Santa María y me quedo atrás porque yo no sé esto. O sea, ¿cómo identificar cuál es esa brecha? ¿Cuál es esa brecha que tengo que cerrar? Y creo que una de las brechas más importantes es el miedo. Muchas personas no acceden a estos espacios o a estas herramientas tecnológicas por miedo. Creo que uno de los mayores miedos es el miedo al error, al fracaso, al equivocarnos. Venimos de un modelo educativo que premia el acierto y que de alguna manera hace que los desaciertos y los errores no sean entendidos como un modelo de aprendizaje. Entonces, como venimos de ese modelo, si nos equivocamos, si erramos, sentimos que perdemos. ¿Cómo creen ustedes que podemos romper con ese paradigma del miedo al error ante un nuevo mundo donde ninguno de nosotros sabe nada, donde todos somos nuevos, donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos innovando e inventando un camino? Aquí no hay libro al respecto, todos estamos escribiendo los libros. ¿Cuál es la clave desde el punto de vista de cada uno de ustedes
para enfrentar ese temor al cambio, ese miedo al cambio, ese miedo a usar una herramienta nueva, ese temor a que no me salga bien, a equivocarme? ¿Qué podemos recomendarle a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a través de este video, de este encuentro que estamos compartiendo? Frenji, cuéntanos tú primero. Mira, yo cuando comencé, porque realmente nosotros manejamos la red social solamente en Instagram, y cuando lo convertimos en un medio, lo hicimos en un solo cambote, ¿no? Hicimos la página web, la radio, todo lo desarrollamos, hicimos un lanzamiento. Y alguien me preguntó, ¿y lo vas a hacer? Sí, y yo muy seguro. ¿Y cómo lo estás haciendo? Con miedo. Pero lo voy a hacer. Con mucho miedo, pero lo voy a hacer. Porque también existe una serie de mitos, y tocaba decir algo bien cierto, que el error es castigado. El error no es tomado como un aprendizaje, sino como un castigo, ¿no? Te equivocaste, te fracasaste. Y también cuando llegas a este país, tú tienes este país como lo que te contaba al principio, lo que lo comentaba. Tú eres un obrero, tú no puedes desarrollarte aquí. Romper esos mitos y tratar de hacer lo que nosotros le llamamos un salto de fe. Un salto de fe al vacío con miedo, hazlo con miedo. Porque el miedo nunca va a desaparecer, el miedo lo vas a controlar. Pero es la única recomendación que puedo darte de la franqueza del alma, ¿no? De decirte, no, estudia, analiza, no. Estás seguro y tienes una estrategia, te va a salir bien. Solamente hazlo, pero hazlo con miedo. Hacerlo con miedo se llama valentía. Esta es la definición. Porque la gente cree que valentía es no tener miedo. Todo lo contrario. Ser valiente implica hacer algo con miedo. José Luis, ¿cómo manejas tú y con tu equipo ese tema del miedo? Sobre todo que a veces tenemos unos perfiles profesionales después de una carrera exitosa. Yo creo que esa es la más difícil de todas. Las personas que han sido exitosas bajo un modelo tradicional de negocio y de repente le dicen, tienes que cambiar. Y tú dices, pero chamo, si yo todo esto lo he hecho tanto bien durante 20, 30 años, me vas a decir ahora que lo haga de esta manera. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy tan exitoso? ¿Y si no soy tan aplaudido? ¿Cómo manejar eso? Mira, bien interesante. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer, y no te voy a hablar de emprendimiento, no te voy a hablar de en este proceso digital, sino te voy a hablar del emprendimiento como tal. Yo creo que lo primero que hay que hacer es creer en uno, creer en mí mismo y de lo que voy a hacer. Si no creo en lo que estoy haciendo, y allí la cosa se nos complica un poquito. Y hay una cosa que Frenji dijo, que es me lanzo por ese barranco. Yo estoy totalmente convencido que hay que lanzarse. El paso para un emprendimiento es lanzarse y hacerlo, porque si no lo haces, olvídate que nunca lo vas a hacer. Nunca vas a saber. Yo particularmente, y todos los que trabajan conmigo saben que yo tengo una premisa. Yo prefiero decir no funcionó a quedarme toda la vida con la intriga del que hubiese pasado sí. Para mí eso siempre ha sido así. O sea, yo prefiero decir 1000 veces no funcionó a que hubiese pasado sí. Y otra cosa que es bien importante, mira, tú me estás hablando de las personas que vienen con trayectorias. Las personas que vienen con trayectorias son más interesantes todavía, porque las personas que tienen trayectorias tienen mayores miedos al fracaso. Y no solamente que tienen mayores miedos al fracaso, sino que tienen una cuestión que son sumamente perfeccionistas. Y muchas veces, y me ha pasado, he tenido la oportunidad de compartir y tener en mi equipo personas sumamente exitosas. O sea, exitosas que vienen de trabajos exitosos. Son los que más conocen el negocio, entendieron el negocio perfectamente, lo estructuraron perfectamente, hicieron todo perfecto, pero siempre les faltaba algo para comenzar. No se daban, o sea, para ellos siempre tenían algo adicional que tenían que saber, y hasta que no supieran absolutamente todo, no iban a comenzar, porque no sabían si podían tener todas las respuestas del negocio o las respuestas de todas, podían tener las respuestas a cada una de las preguntas. Y muchas veces les decía, lánzate, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que decir, no sé, o mira, en este momento no manejo eso que me estás hablando, pero dame la oportunidad de hacer una llamada y lo puedo averiguar.
pero hay personas que no lo soportan. Mira, French iba a decir algo porque como que eso es parte de todo. Y el lanzarse, si tú me preguntas, creer y lanzarse. Y no, o sea, no existe negocio perfecto. Y te lo hizo un perfeccionista que lo aprendió a golpes en su vida. No existe negocio perfecto. Y si nos ponemos a esperar que el negocio sea perfecto para arrancarlo, olvídate. No podemos. ¿Verdad, Frenji? Sí, te escucho, entonces me llegan las anécdotas, ¿no? Tengo, por ejemplo, la anécdota de una jovencita de 20 años que comenzó su emprendimiento online, se llama Snacky. Son 3 combos de dulces venezolanos, de Riquiti, Toronto, sus paquetes, ¿no? Y su socia es su mamá, que es especialista en mercadeo. Y ella no sabe absolutamente nada de las redes sociales, se unieron y comenzaron el proyecto y bueno, lleva 4 meses el proyecto. Este es el caso de la nueva generación. Ahora te voy a hablar en comparación. En la misma semana hablé con la vieja generación. Es una persona dueña de 2 supermercados aquí, dedicados a los venezolanos, colombianos y peruanos, que ya tiene 2 sedes relativamente grandes y en buenos sitios. Y yo le dije, es hora de que abras tu página online. Puedes. Sí, porque a mí me gustaría California, me dice, pero él visualiza California, un local físico en California. Yo digo, no, pero puedes hacerlo en digital. No, yo no sé nada de eso. Y él no estoy diciendo que sea un hecho, pero hasta hoy está totalmente bloqueado a eso. Y te estoy hablando de 2 negocios del mismo producto, porque es relativamente el mismo producto, y 2 visiones, para que veas lo que es, lo que tú estás planteando, del conocimiento y también de arriesgarse o no arriesgarse. Y lo que tú dices, hay personas que tienen mucho éxito, que ya lo han hecho, tienen 20 años, como dice Florinda, haciéndolo así, vas a venir ahora a decir, cambia mi estilo de negocio, no lo acepto. Y lo otro para cerrar, me hiciste recordar, y con esto se va a notar mi edad. Yo siempre he dado clases de cursos de diseño gráfico, de programas. Y hace muchos años en Acarigua di un taller en una academia. No lo olvido nunca porque tenía, no sé, 22 años, algo así. Y se me para un alumno y me dice, profesor, ¿usted conoce los CD? Eso viene ahorita, es lo máximo. Eso va a ser el cambio, la revolución, el CD. ¿Usted lo conoce? Y respondí lo que tú dijiste. Oye, en este momento voy a verificar esa información y luego te digo. Porque yo, ¿qué es esto CD? ¿Qué es esto? Imagínate, entonces, claro, porque nosotros hemos recibido todo el cambio, los seniors, como le llama Florinda, por 4.0, hemos recibido un grandísimo cambio de información, por nosotros venimos a la computadora del 5 1/4, del 3 1/2, de la pantalla ámbar, venimos de la máquina de escribir, y hemos visto los cambios, entonces tal vez eso nos hace un poquito propenso o por lo menos en mi caso, bueno, aceptar todo lo que venga, porque ya hemos visto de todo, hemos visto desde la página, desde la hojita hecha a la máquina de escribir a darle delay en una computadora. Es que justamente eso, Frenji. Disculpe, adelante, te iba a decir una cosita y rapidito. Es que no saber no es un delito. No saber no es un delito. Al contrario, en mi trabajo muchas veces se lo he dicho a personas, a partners de negocios. Es mejor decir no saber a ponerte a inventar, porque capaz la persona que tienes al frente sí sabe la respuesta y sencillamente te está preguntando, o sea, quiere saber si tú la sabes, porque así es la gente. Y al tú decirle cualquier disparate, ya te agarró y olvídate que más nunca lo vas a agarrar como cliente. Pero si tú le dices a esta persona sencillamente, déjame averiguar, déjame validar y déjame ver y le puedes traer hasta una información que él no conoce, lo vas a tener como tu cliente toda la vida porque siempre hablas con la verdad. Eso es más importante. La confianza, volvemos a ese concepto tan importante que es ganarte de la gente. No es porque sepas más, sino porque estoy hablándote desde la verdad, desde la transparencia. Yo quería aprovechar tu comentario, Frenji, porque lo que tú estás hablando es el paradigma del pensamiento 4.0, que es uno de los temas que yo promuevo. ¿Qué es el paradigma 4.0? Que estamos viendo la cuarta revolución industrial. Y nosotros somos una generación que ha vivido 2 revoluciones industriales.
La primera revolución industrial data finales del siglo XVIII, cuando empieza la máquina de vapor, cuando empieza toda la parte de la mecanización. Después, a principios del siglo XX, la segunda, cuando la electricidad permite la automatización, las grandes cadenas industriales que aceleran los procesos, y la electricidad de alguna manera marcó un cambio trascendental en nuestra sociedad. Luego, en los años 70, está la tercera revolución industrial, cuando la computadora se minimizó gracias al microchip, y eso permitió la masificación de la informática. Nosotros vivimos esa tercera revolución industrial, y resulta que a partir del año 2000 se está activando la cuarta revolución industrial, que es la hibridación, que es todo este gran cambio fundamental que está haciendo la inteligencia artificial, el cloud computing, todo lo que es la ciberseguridad. ¿Y qué es lo que marca una revolución industrial? Que esa tecnología se masifique. Y vamos a estar claros, todos en este momento, en nuestros teléfonos, tenemos esa tecnología masificada. O sea, usted cada vez que usa su teléfono está usando inteligencia artificial, está utilizando realidad aumentada, está utilizando la nube, está utilizando algoritmos. Entonces, estamos viendo la cuarta revolución industrial. Pero lo interesante es que somos una generación que ha vivido dos revoluciones industriales. Por lo tanto, lo que tú estabas mencionando, Frenji, tenemos una capacidad de resiliencia, de flexibilidad para adaptarnos a los cambios. E incluso se habla de que en esta misma, nosotros como generación y nuestros hijos vamos a ver la quinta revolución industrial, porque se está gestionando a pasos agigantados. Entonces, necesitamos prepararnos a abrirnos al cambio. ¿Qué está pasando con las personas que se resisten, José Luis, como tú lo dices? Como nos ponía el ejemplo Frenji, no, yo no estoy preparado para eso y no lo quiero ver. Mire, sencillamente usted se va a quedar, porque todos los cambios culturales, las grandes disrupciones culturales, los grandes cambios transformadores de la historia humana tienen ganadores y vencedores. Y no son los que son más fuertes, sino los más resilientes, los que se adaptan al cambio. Es una ley darwiniana, no lo estoy inventando yo. ¿Qué nos enseñó Darwin en el origen de las especies? Que las especies que más sobreviven, que son más aptas, son aquellas que se adaptan. Necesitamos entonces no aceptar, bueno, no me quedó más remedio, ¿no? Necesitamos adaptarnos. ¿Y cómo se adapta una especie a un nuevo entorno? Entendiéndolo. Necesitamos comprender el nuevo entorno. Necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando, abrirnos a ese cambio, entender nuestros recursos y capacidades y saber de qué somos capaces. Muy, muy, muy interesante esas anécdotas que nos están planteando. Bueno, esta conversación puede durar horas, porque además somos muy amigos. Nos están escribiendo por acá. Si ustedes quieren, por cierto, nuestros invitados, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas caras conocidas. Si quieren hacer comentarios o preguntas, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Y por aquí tenemos un comentario que voy a aprovechar de leer. A ver. ¿Cuáles han sido los puntos diferenciadores del servicio que prestan para ser competitivos dentro del nuevo ecosistema empresarial? Muy interesante esa pregunta, muchísimas gracias a la intervención de Mantuano, Gerardo. ¿Cuál es ese punto diferencial en ese mercado en Utah que tú llegaste y no eres el primero, lo señalaste, Frenji, no eres el primero ni serás el último? ¿Cuál crees tú que es ese punto diferenciador? Igualmente, José Luis, un mercado extremadamente competitivo, extremadamente agresivo, además, hay de todo. ¿Cuál es ese punto que marca la diferencia en ese servicio para ser exitoso? José Luis. Bueno, acompañamiento, servicio e innovación. Si tú me preguntas, yo creo que esos son, actualmente en este mercado, todos vendemos lo mismo. O sea, o todos ofrecemos lo mismo. ¿Qué nos diferencia? Hacer las cosas de manera distinta. Los que pueden ser innovadores, los que pueden ofrecer valores agregados, yo creo que esa es la palabra que resume todo, valor agregado. El que pueda ofrecer valor agregado en cada uno de sus negocios, ese es el que se puede mantener. Frenji habló de algo que es ahorita, yo creo que una de las cosas que más se vende ahorita fuera de Venezuela, los tequeños, que escuché que dijo la palabra tequeños. En todos lados se venden tequeños.
pero ¿cuál es el tequeño que más vende? El que tiene las mejores redes, el que tiene las mejores redes, el que está más sabroso, el que le pone el punto adicional, el que le pone que es de Maracaibo porque son los mejores tequeños. Ese es el que más va a vender y el que está siendo innovador. De repente la innovación es que te los vende fritos y te los lleva a tu casa calientes en un termito y listo. Ese es el que tú vas a pedir. Entonces, sencillamente servicio. Servicio e innovación. El enfoque al cliente en este momento es cómo le facilito la vida al cliente. ¿Cómo se la hago más fácil? ¿Cómo se la hago más cómoda? Beatriz, por acá que nos acompaña, nos dice: excelente encuentro, ameno, cercano y contenido valioso en base a la experiencia y el contexto actual. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, Frendy, ¿cuál ha sido el valor diferencial en tu caso? Así es. Sí, en mi caso, habían varios medios, algunos asertivos en el Facebook, otros en la misma televisión. Entonces, fíjate que aquí el periódico que tiene más antiguo, el DSLS News, nosotros fuimos primero, la página web, nos fuimos a web primero que ellos. Porque, bueno, Estados Unidos, especialmente en Utah, tiene de todo, es tan grande, son 5 millones de habitantes, pero tienes de todo, ¿no? Tienes personas que leen todavía el periódico tradicional, personas que escuchan AM de manera tradicional y tú dices, wow, ¿qué es esto? Estoy en el primer mundo. Sí, pero precisamente porque estás en el primer mundo tienes la posibilidad de hacer cualquier cosa. Lo que hicimos fue, bueno, nos toca ahora convertirnos en los innovadores, en innovación. Y tenemos competencia en Instagram, sí, la tenemos, pero ellos no están en web. ¿Tenemos competencia en web? Sí, lo tenemos, pero ellos no están en las redes. ¿Tienen radio? Sí, tienen radio, pero no tienen página web. Entonces lo que hicimos fue desarrollar todos los canales y todo lo necesario completo a nivel digital. Nuestra radio con podcast, con radio tradicional, online, página web, redes sociales con contenido cada 3 horas, cada 4 horas, distribución de comunicación en todos los medios. Entonces eso fue lo que nos hizo la diferencia. Estamos presentes en así sea un pequeño porcentaje, en todos los canales que las personas, donde existen personas que necesitan lo que nosotros tenemos, información. Excelente. Bueno, como les decía, podemos estar aquí horas hablando porque me encanta conversar con José Luis y con Frendy, lo hacemos con frecuencia. Pronto vamos a desarrollar por ahí, tenemos un guardadito, ¿verdad, Frendy? Un proyecto muy interesante para unir ese norte de Utah con el sur de Brasil, en el cual me encuentro en este momento. Estamos desarrollando un proyecto comunicacional para unir fronteras y para unir toda esa red de latinos, porque no solamente venezolanos, de latinos que estamos en toda América. Y bueno, y con José Luis ni hablar, pues trabajamos en este momento, estamos desarrollando un proyecto en conjunto y siempre mirando hacia el futuro, haciendo estas reflexiones empresariales. Pero entonces vamos a ir cerrando este encuentro y les voy a pedir a cada uno de ustedes que me digan qué recomendación final le puede dar a estos emprendedores, a estos micros, pequeños y medianos empresarios que se están preparando o están ya en ese proceso de transformación digital, de migración digital, de adaptarse a este nuevo ecosistema de negocio, de reajustar su modelo de negocio a estas nuevas realidades. ¿Qué les recomiendan ustedes a esos emprendedores que nos escuchan para que puedan minimizar el riesgo? Porque no vamos a decir que la apuesta es segura, sabemos que no hay apuesta segura, pero ¿qué podemos hacer entonces para avanzar en medio de estos retos y desafíos de la cuarta revolución industrial, de una economía digital post-pandémica? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, ya, como con la competencia que le dan el... Mira, ellos conocen su negocio, lo que le digo yo a mis clientes, ustedes conocen su negocio, nadie conoce mejor el negocio que ustedes porque lo han llevado hasta allí, pero confíen en el asesoramiento de las personas que conocen lo que es la migración digital. La persona que te acompañe tecnológicamente, que no necesariamente conoce la estrategia de negocio, y el asesor empresarial que conoce cómo llevarte a esa transición. Creo que es lo ideal, hacer las alianzas
Sí, bueno, traducirlo en alianza con las personas indicadas y saber escoger. Un amigo me decía, y siempre lo recuerdo, Pedro Pantis, este amigo mutuo con Florinda, él decía, yo no quiero ser como Ronaldo, yo quiero ser como el que le paga el cheque a Ronaldo. Entonces, usted es así, usted necesita contratar a su Ronaldo. Sí, contratar, y usted no lo sabrá, pero usted es el que lo contrata para que logre que su negocio llegue al siguiente nivel. Está muy buena esa reflexión. José Luis. Mira, voy muy en la línea de Frenji, y yo creo que ahorita para poder irnos en esta nueva etapa digital, obviamente tenemos que saber o sea, nosotros podemos conocer el negocio, pero también tenemos que tener muy claro hacia dónde lo queremos orientar. Y una vez que nosotros tenemos claro hacia dónde lo queremos orientar, por supuesto, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y él acaba de decir una frase que me ha hecho mucho eco en este momento, mientras que lo decía, una frase, no ni siquiera las palabras que dijo, más bien, es buscar ayuda. Y todo tiene un nivel. De hecho, tú puedes buscar ayuda y todas las ayudas tienen ciertos niveles en los que tú vas avanzando. Tal vez comenzaste tú y diste los primeros pasos, pero te diste cuenta que esos pasos se te quedaron cortos y tal vez buscaste ayuda. Pero resulta que toda ayuda tiene cierto punto. Y entonces lo que hay que ir evolucionando en esas ayudas, buscar más ayudas, tener claro cuando estábamos hablando de las inversiones, tener claro cuando estábamos hablando de la planificación, hasta qué punto te va a ayudar cada quien. Porque cada persona, cada ayuda que tú puedas tener, tiene un objetivo y tiene un alcance determinado. Si nosotros tenemos claro cómo nosotros estamos buscando, cómo nosotros nos podemos orientar, de qué personas nos podemos rodear, nuestro negocio puede ser muy fructífero. Porque como bien acaba de decir Freddy, nadie conoce mejor el negocio de uno que uno. Pero también una cosa es cierta, no somos unos expertos en todo lo que es la parte digital. Y otra cosa importante, validen la información. Yo creo que eso es otra de las cosas más importantes ahorita, porque ahorita hay cualquier cantidad de gente ofreciendo herramientas tecnológicas, herramientas de comunicación y una cantidad de cosas. Y el que no sabe, sencillamente dice, eso es verdad, o eso no es verdad. ¿Saben qué? Validen. Cuando están en un proceso de investigación para ver hacia dónde pueden orientar su negocio, valídenlo. Validen si lo que te están diciendo es verdad, si lo que te están diciendo es así, si lo que te están diciendo es correcto. Y una vez que tú tengas todas esas validaciones, allí es el momento de tomar decisiones. También una cosa es cierta, las decisiones a la ligera, muchas veces, una cosa es lanzarse y otra cosa es tomar decisiones a la ligera. Son dos cosas totalmente distintas. No hay que tomar decisiones a la ligera, hay que pensarlas bien, pero una vez que la tienes clara y tienes cada uno de los conceptos, ahí sí es verdad que lánzate por allí. No por el barranco, para no decir por el barranco, pero sí lánzate en lo que tú crees. Yo creo que es interesante lanzarse, pero lanzarse con paracaídas. Esa es parte del salto de fe, ¿no? Hay que saber lanzarse con su paracaídas, con esa precaución. Y me encanta eso que acabas de mencionar, José Luis. Sí, buscar ayuda, pero saber qué ayuda estás buscando, sobre todo cuando nos es desconocido el tema. Estoy muy de acuerdo contigo que hay mucha gente en este momento, estamos pescando en río revuelto, ¿no? Es un momento de muchas transformaciones, de muchas opciones, y hay que tener mucho cuidado. Creo que el tema del relacionamiento, de las alianzas, del pedir referencias, por eso es tan importante cómo generas confianza. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Con qué proyectos ha trabajado? ¿Con qué clientes ha trabajado? No siempre el más barato es el mejor, no es la mejor opción, porque bueno, sabemos que además esa es una premisa que no es de ahorita, es de siempre. Yo quisiera también, de alguna manera, llevarme algunas ideas de las conversaciones. Adelante, José Luis, cuéntame. Pero también una cosa es importante, no siempre es el más caro, es el mejor para nosotros. Tampoco, ciertamente. Porque tal vez el más caro está totalmente, y más cuando somos emprendedores, y más cuando somos pequeñas y medianas empresas, tal vez el más grande no va en sintonía con lo que nosotros estamos buscando o cuáles son nuestros alcances. Mucho cuidado, esa parte también es bien interesante. No necesariamente el más caro es el que menos funciona. No necesariamente, sí, es el que se adapte mejor a nuestras necesidades, a nuestro foco de negocio, como lo señalaba
Frenji. Creo, me llevo de estas conversaciones que hemos tenido durante este rato algo muy importante: ayudar a crecer a tu cliente. Ambos lo mencionaron en sus comentarios, y a todos estos emprendedores que nos escuchan, creo que esa sería la premisa fundamental. Este es un momento no solamente de que nosotros como empresarios nos fortalezcamos y crezcamos, sino que miremos de qué manera yo hago crecer a mi cliente. De qué manera ese pequeño, si yo atiendo a empresarios, ¿cómo ayuda a esos empresarios? Esto que estamos haciendo es un ejemplo de ello. Ayudar a crecer a otros, hacer alianzas. Porque yo vuelvo con la palabra ecosistema. Si nosotros entendemos que vivimos en un ecosistema empresarial, en un ecosistema de negocio, el principio fundamental de la palabra ecosistema es la convivencia. Es que tiene que haber equilibrio, tiene que haber coherencia, porque cuando en un ecosistema se pierde el equilibrio, el ecosistema muere. Los ecosistemas son frágiles. Por eso, más que nunca, debemos entonces nosotros tratar de funcionar como un ecosistema. ¿Cómo yo te puedo ayudar? Dar y recibir. ¿De qué manera podemos equilibrar este modelo, esta economía? ¿Cómo podemos trabajar con los sectores vulnerables? Porque eso es lo que va a permitir que este ecosistema de negocio que se está transformando se haga cada vez más fuerte. También creo que es importante destacar el tema de la confianza y la reputación. Es decir, hay que ser y parecer. En este momento hay mucha gente que es y no parece, porque no utiliza adecuadamente los nuevos medios de comunicación, los nuevos canales para proyectarse. Pero también hay mucha gente que parece y no es, porque justamente han utilizado tanto y saben manejar las herramientas, pero realmente cuando vas al fondo te das cuenta que no ofrecen, que realmente los servicios que ofrecen no son una realidad. Entonces también lograr la confianza y la reputación se gana en función del equilibrio de ser y de parecer, que usted realmente proyecta, y eso se llama imagen e identidad, que hay que saberla proyectar. Pienso que es muy importante entonces mantener también un equilibrio entre la automatización y la humanización. No podemos llenarnos de chatbots, de algoritmos, de plataformas digitales en las cuales no sepamos acercarnos al cliente y ser cada vez más humanos y entender sus nuevas realidades. Entender a esos clientes que también, así como nuestros modelos de negocio, están cambiando nuestros mercados. Y por último, ambos coincidieron también en una misma frase: hay que creerse. Si usted no se lo cree, ¿quién? El primero que tiene que mirarse al espejo y decir: sí, tú puedes, sí, vamos a echar para adelante, sí, podemos lograrlo, es cada uno de nosotros. Creer que podemos hacerlo, creer que podemos avanzar, y algo muy importante, hacerlo juntos. Esto que estamos haciendo es un ejemplo de las alianzas. Yo soy una creyente de que el tema de alianzas es fundamental. Cada vez que unimos, porque ese es el principio de las redes. Las redes no es que usted tenga una cuenta, no es que usted tenga un avatar bonito. Esto es una red. Cada uno de los que está presente hoy y de las personas que nos van a seguir viendo a través de nuestros canales de YouTube, a los cuales todos están invitados, a través de nuestras plataformas, de nuestros websites, esas personas están haciendo red. Este conocimiento que estamos compartiendo no nos está disminuyendo, nos engrandece, nos multiplicamos, porque en la medida en que estos principios y estas experiencias se multiplican, estamos haciendo más fuerte el ecosistema. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y bueno, quiero despedir este espacio con las palabras de cada uno de mis grandes invitados, amigos, queridos, que nos hemos dado un lujo con esta conversación de hoy. ¿Con quién comenzamos el cierre? José Luis, Frenji, para cerrar. José Luis me hizo el pase allí. Mira, saber que, porque lo que hemos hablado en resumidas cuentas de creer, de hacer, de seguir, pero también es mantenerse trabajando y actualizándose, porque muchas veces uno piensa: ya llegué, ya tengo aquí, estoy cómodo. Y bueno, ya todos sabemos que en la zona de confort no crece nada. Y de verdad, encantado el día de hoy, para mí un placer. Y bueno, el intercambio de información maravilloso. Y compártenos tus redes, Frenji, dónde podemos ubicarte y dónde podemos seguir escuchando de ti y de tus proyectos. www.panasenyutah.com, que es nuestra página web. La radio es www.wearelatinosradio.com. Y por supuesto en las redes sociales, Panas en Utah. Aquí se los voy a colocar en el chat. Muchísimas gracias. Excelente. Lo pondremos también
En el generador de caracteres lo vamos a colocar también. Muchísimas gracias. José Luis, tus palabras de cierre y compártenos dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir escuchando de ti. No, bueno, antes que nada, darte las gracias, ¿verdad?, por este espacio, darme la oportunidad de haber conocido a Frenji, de verdad, es muy bueno, muy, muy interesante escuchar todas esas experiencias, de verdad. Y si tú me lo preguntas, volvemos otra vez a lo mismo, hay que creérsela, hay que saber, hay que creérsela, hay que entenderlo, que nosotros lo podemos lograr, y ya después de allí la cosa se hace más sencilla, que no tenemos todas las verdades, que hay que escuchar también, eso es bien, pero bien importante. Y por supuesto ya nosotros, obviamente mi equipo y yo, tenemos yo me manejo de manera distinta, imagínate, Fray, yo manejo 3 redes distintas, manejo 3 compañías distintas, entonces es un tema más complicado, así que, por supuesto, Partners Group, que es mi compañía de asesorías, es Partners PG-FPA, que se facilito en Instagram, de allí nos pueden acompañar, así como la página web que es partners-group.info, así como uno de los principales negocios, y para todos los que están ahorita viajando después de la pandemia, los invito, es asistencias en viajes. Acuérdense que ahorita con el COVID hay que viajar ahora protegidos. @vtasistencia, Best Travel Assistance, es nuestra compañía de asistencias en viajes. Y por supuesto la otra, que también ahorita todo el mundo ha entendido, es la parte de previsión funeraria. Eso que nadie sabe, pero todos la tenemos que estar ahí presente, también es bestmemorial.services. Ese es el último viaje que todos tenemos seguros, por lo tanto es al cual debemos prepararnos mejor que ninguno de todos los viajes. Gracias a ambos, José Luis, Frenji, gracias por acompañarnos en este espacio. Ambos les voy a decir que les vamos a compartirlos por el generador de caracteres sus redes. Igualmente para todos, a mí me pueden seguir en www.florindapargas.com. Allí podrán hablar y leer y saber sobre todo este proceso de acompañamiento en cambio y transformación organizacional al cual nos hemos dedicado, y a este trabajo de generación de ecosistemas de negocios en la parte digital. Acompañar a nuestras organizaciones, emprendedores y empresarios a migrar de manera digital, de manera saludable, para que todos podamos entonces pertenecer a estos ecosistemas que van a prosperar. Sí se puede. Podemos seguir adelante, podemos pasar este gran momento de tormenta y entrar a un nuevo modelo de negocio mucho más próspero. Yo soy optimista. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos vemos en la próxima. Seguro, gracias, chao.